Ok, vamos a continuar, ¿verdad? El contenido de la clase. La lección de hoy, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, es mostrando un par de ejemplos de programación en PIC, ¿verdad? Ayer cerramos con un ejemplo, hoy vamos a ver dos más, que básicamente son, ahí está. Vamos a hablar un poquito de las instrucciones de ejecución condicional de PIC. Vamos a hablar de dos ejemplos, fíjense bien, una rutina de delay, y vamos a hablar de lo que se llama uso de tablas para retornar valores en una función. Eso lo vamos a hacer como ejemplo. Al final, si nos queda tiempo, vamos a probar el ejemplo ¿verdad? Que básicamente es de Blinking LED también, ¿verdad? Solo que con 3 LED. Lo vamos a probar en el simulador, ¿verdad? En Proteo. Si nos queda tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la última parte, ¿se acuerdan? De la lección de ayer, leímos un ejemplo de, ¿cómo se llama? De ejecución condicional, básicamente, ¿verdad? Era un ciclo while, si se acuerdan, o sea, en C, y cómo lo pasábamos a ensamblador, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿verdad? La instrucción que estuvimos utilizando ahí, si ustedes se acuerdan, bit test file, skip y set, ¿verdad? Bueno, esa es una pregunta. ¿Alguien logró hacerlo de otra forma? ¿Sí? Ok, entonces tal vez nos queda tiempo y lo miramos por ahí. ¿Ok? Si recuerdan, ¿verdad? Tenemos otra instrucción condicional, que es bit test file skip if clear, ¿verdad? Es decir, si el bit está en 0. Y hay otras dos instrucciones también que siguen la misma lógica, pero que la lógica aquí es skip next. O sea, saltarse la siguiente instrucción, y están estas de incremento, decremento, ¿verdad? O sea, la primera es incrementar el file, o sea, el register file, y skip 0, o sea, saltarse la siguiente instrucción si el valor es 0, ¿verdad? Ya dijimos por qué, o sea, al incrementar un valor, ¿por qué puede llegar a 0? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? Sí. Overflow. Exactamente, básicamente es problema de overflow, ¿verdad? Y el caso de decrement también, ¿verdad? O sea, decrement file, skip y 0. Pero ahí vamos a ver el primer ejemplo de ¿cómo se llama? Delay, que combina un par de estas instrucciones. Entonces, perdón, combinado junto con goTo y estas instrucciones de salto condicional. Ok, antes de pasar al ejemplo, ¿estamos claros cómo funciona esta instrucción? Recuerden que la lógica es siempre skip next, o sea, saltarse la siguiente instrucción si se cumple la condición. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí un primer ejemplo. Tenemos aquí un primer ejemplo, dice una subrutina de delay o de pausa, vamos a decir, ¿verdad? Una subrutina de pausa. Entonces, fíjense bien. Esta subrutina inserta un delay de exactamente 10 milisegundos. O sea, esta es una subrutina para hacer un delay de 10 milisegundos. La que vimos en el laboratorio pasado, no recuerdo, creo que era de un segundo. De un segundo, ¿verdad? Ok. O sea, después de eso, ustedes ya pueden analizarse esa otra subrutina, a ver por qué, el delay. Entonces, fíjense bien, en primer lugar, esa subrutina asume que el reloj, o sea, el oscilador, es de 4 MHz. Entonces la pregunta es, ¿quién es la pregunta? Si el oscilador es de 4 MHz, ¿cuánto tarda cada instrucción? Recuerden, 4 MHz es la frecuencia, entonces ¿cuál es el tiempo de un microsegundo? Un microsegundo. ¿Por qué?
Porque ahí menciona que un instruction cycle es 4 veces el periodo de reloj. El periodo de reloj sería 0.25 microsegundos. Exactamente, o sea, la frecuencia, fíjense bien, la frecuencia en este caso, son 4 MHz. O sea, si sacamos aquí, vamos a decir, el tiempo del oscilador, eso sería, ¿sí? 0.25 microsegundos. ¿Sí? Ahora, cada instrucción en PIC, al menos en la arquitectura de 8 bits, ¿sí? O sea, no tardan un ciclo de reloj, ¿sí? Sino que tardan 4 ciclos de reloj, ¿sí? Entonces, eso es general. sí, en general, en PIC, ¿verdad? Estamos hablando de PIC y de 8 bits que consta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el tiempo de instrucción, y le vamos a poner así, o sea, T de instrucción va a ser 4 veces, o sea, 4 por 0.25, y eso da 1 microsegundo. Entonces, si le llamamos a esto frecuencia del oscilador, ¿cuánto sería la frecuencia de instrucción en megahertz? 1 megahertz. ¿Sí? O sea que, aunque el oscilador, ¿sí?, se esté funcionando a 4 MHz, el reloj esté generando pulsos con una frecuencia de 4 MHz, las instrucciones, ¿sí?, o el tiempo de instrucción, o la frecuencia de instrucción se divide entre 4. ¿Sí? Entonces es claro, ¿verdad?, que si el oscilador fuera de 8 MHz, ¿sí?, ¿cuánto sería la frecuencia de instrucción? 2 MHz. ¿Y el tiempo de instrucción? 0.5 microsegundos, ¿verdad? Obviamente entonces ustedes podrían adaptar, no van a decir, esta subrutina, ¿sí? Ya fíjense bien, vamos a analizar la subrutina, o sea, ¿por qué? ¿Sí? ¿Dónde salen los 10 milisegundos? ¿Sí? Entonces ahí al lado tenemos el diagrama de flujo, ¿verdad? ¿Sí? No es difícil de entender, ¿verdad? ¿Sí? O sea, inicia dos variables, count H y count L, cada una de 8 bits, recuerden. O sea, lo que tiene es un contador de 16 bits. ¿Sí? Lo inicializa con este valor, el primero, ¿verdad? El segundo. ¿Sí? Ten MSH y ten MSL. Y esas están definidas, fíjense bien, en ensamblador de esta manera. ¿Sí? O sea, básicamente escriben ten MS, ¿sí?, EQ de equal 13. ¿Sí? Y luego ten MSL y 250. ¿Sí? Ahí vamos a decir, este comando de ensamblador significa equal. ¿Sí? O sea que perfectamente, ¿verdad? Aquí en el código, ¿sí?, recuerden que por cuestión de legibilidad, pues sí, es preferible utilizar sí, nombres y no, sí, los números como tal. Igual, yo bien pude haber puesto ahí en move LW en vez de ten MSH 13, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese comando de o sea, si está ahí como en los comentarios. Ah, ok, ahí no tiene ningún efecto, ¿verdad? Sí. Ahí está. Bueno, de hecho, ese es otro buen punto, ¿verdad? Con punto y coma, ¿sí? O sea, yo pongo una línea de comentario, ¿sí? De hecho, ahí está comentada la línea. O sea, ya para probarlo realmente yo tendría que, ¿sí?, quitar el punto y coma acá, quitar el punto y coma acá, y luego poner count H y count L dentro de un C-block, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ya para que el programa fuera funcional, vamos a decir. ¿Sí? Pero nos vamos a concentrar en la rutina. Para esto, fíjense bien, necesitamos saber cuántos ciclos tarda cada instrucción. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ciclos de ¿cómo se llama? De instrucción? No de reloj, ¿verdad? Entonces vamos a regresar.
Ya, esto es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Sí? Bueno, ahí está. Lo primero que hay es una instrucción de NOP. ¿Sí? Recuerden que hace un NOP. Nada, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, vamos a agregar una nueva página aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para ir sumando. Entonces dijimos, una instrucción de NOP no hace nada, pero consume un ciclo. ¿Sí? Entonces vamos a ir sumando. ¿Sí? Ya, un ciclo del NOP. Ahora, move LW. ¿Cuántos ciclos? ¿Alguien lo encuentra? Recuerden la tercera columna. Sí. Un ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sumamos acá. Más move WF. No, sí. ¿Sí? Está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Otro ciclo, ¿verdad? Entonces sumamos otro ciclo. ¿Sí? Después move LW. ¿Cuánto? Otro ciclo, ¿verdad? Y después move WF. Otro ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ciclos llevo ahí? 5. ¿Sí? O sea, la parte que está fuera, vamos a ir del ciclo, porque si ustedes se fijan, esto es un ciclo. ¿Sí? Es la parte que está en el, ¿sí? Aquí en el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, si count H es igual a 0, ¿sí? Si es no, se regresa acá. Entonces, hasta que count H llegue a 0, ¿sí? Termina el delay, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, sí se entiende en primer lugar el diagrama de flujo. ¿Sí? Es un contador de 16 bits. ¿Sí? Entonces, lo primero que va haciendo es, fíjense bien, en esta parte, de aquí, decrementa count low. ¿Sí? Si es igual a 0, ¿sí? En algún punto va a llegar a ser 0, ¿sí? Entonces decrementa, ¿sí? Como quien dice, la porción high, ¿sí? La porción superior del contador, ¿sí? Y luego regresa, fíjense bien, se decrementa una vez, verifica, si es 0, no, te regresa acá y sigue decrementando count L. La pregunta es, count L, ¿sí? Vamos a decir, en algún punto queda en 0. Al regresar, ¿sí? Y restarle 1 a count L, ¿qué valor va a tener? 255. 255. Ahora si lo vemos desde el, ¿sí? En términos de, ¿cómo se llama? Números sin signo, ¿verdad? ¿Sí? 255 y menos 1, ¿sí? ¿Cómo se llama? En complemento a 2, tienen la misma representación binaria. ¿Sí? Entonces básicamente es como que el valor empezara en 256 y empiezo a decrementar hasta que llega, ¿sí? A 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la lógica del programa es bien sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente es hacer un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de espera, o sea, que se repite un montón de veces, ¿sí? Claro, y que nos asegure, ¿verdad? Un delay de 10 milisegundos, y eso es lo que vamos a, ¿sí? A calcular. Ok, entonces fíjense bien. Vamos a decir acá. Para no confundir, vamos a poner 5 ciclos de instrucción. ¿Sí? Para no confundir con esto. Usar otro término aquí mejor. Término loop. ¿Sí? Ok, ustedes fíjense bien. Lo que tenemos que ver acá es, en primer lugar, cuántas veces se repite, ¿sí? Este ciclo. ¿Sí? O sea, todo ese ciclo interno. Es celebrando. Sí.
seguirá grabando. Sabotaje. No, pues la computadora sigue grabando. La batería bien aguanta. ¿Cuánto horas que aguanta la batería? Como 10 minutos. Estamos salvados por 10 minutos. Bueno, será que el data. Que a veces hay que esperar, ¿no? ¿Quiere responder? Ok, entonces fíjense bien, lo que vamos a hacer, y ahí sí vamos a hacer como quien dice una prueba de escritorio. O sea, count L está inicializado con qué valor? 250. Entonces, estoy viéndolo así, ¿verdad? ¿Cuántas veces esperaríamos que este ciclo interno se repitiera? 250 veces. ¿Sí? O sea, fíjense bien. Vamos, como quien dice, la primera vez. ¿Sí? Count L igual a 250. ¿Sí? Se ejecuta esta instrucción que dice decrement file, skip is 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ciclos tarda esta instrucción? ¿Sí? Bueno, depende. Un ciclo si solo decrementa y dos y incrementa y después analiza si es cero. Ok, se va a tardar 2 ciclos, fíjense bien, cuando tiene que hacer el skip next. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí tiene que hacer 2 operaciones? Decrementar y saltarse la siguiente instrucción. Pero si no se salta la siguiente instrucción, ¿sí? Solo se tarda un ciclo. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera vez, de nuevo la pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos va a tardar esta instrucción? 251. La primera iteración. 2. Se va a saltar la siguiente. Perdón. No. Se va a saltar la siguiente, fíjense bien, solo cuando count L sea 0. Entonces la pregunta es, ¿count L es 0 ahorita? No. Entonces solo va a decrementar. ¿Sí? Entonces se va a tardar un ciclo. ¿Sí? Fíjense bien. Esto va a pasar a 249. ¿Sí? Más, ¿sí? ¿Cuánto tarda el go to? ¿Se ven ustedes? 2 ciclos. ¿Sí? Entonces sumamos 2 del go to. Vamos a decir, esta es la iteración. ¿Sí? O sea, cuando la primera iteración, ¿sí? O la 0. ¿Sí? Ok. En la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Sí, lo mismo, ¿verdad? 1 más 2. Y este pasa a 248. ¿Sí? Y así sucesivamente, vamos a decir, esto va a ser 0, 1, digamos hasta que este llegue a 1. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando este llegue a 1? Va a decrementar. Ok, decrementa. 0. Y hace el skip. Hace el skip. ¿Es cuántos ciclos se tarda? 2. ¿Sí? Entonces, en total, ustedes me pueden dar una fórmula aquí, ¿sí? En base a count L, vamos a decir. Count L menos 1 por 3.
Ok, entonces fíjense bien. Básicamente va a ser count L menos 1 por 3. ¿Sí? O sea, todas estas iteraciones, ¿sí? Como quien dice, hasta la 2 se tardó 3 ciclos. ¿Sí? Pero en el último, como quien dice, en el último paso, ¿cuánto se tardó? 4. 2, vamos a decir. ¿Sí? Que fue el... Fíjense bien, decrementar llegó a 0, así que hizo skip next. ¿Sí? Entonces decrementó, hace un ciclo. Más el skip next, otro ciclo, son 2. ¿Sí? ¿Estamos claros? No entiendo, ese 1 más 2 que era. Ok. 1 es el decremento, ¿sí? De esta instrucción. O sea, esta se tarda un ciclo y esta se tarda 2. El go to. ¿Sí? O sea, mientras count L no sea 1 realmente, ¿sí? Entonces siempre va a ser 1 más 2, 1 más 2. Es lo que vamos haciendo aquí. ¿Sí? De 250, 249. ¿Sí? O sea, este es cuando es 250, este es cuando es 249, igual en 248. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que llegamos a 1, cuando count L llega a ser 1. ¿Sí? Que lo primero hace es decrementa un ciclo. Como es 0, hace skip next. El skip next consume un ciclo más. ¿Sí? Entonces por eso en la última iteración, vamos a decir, se tarda 2. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, ese es el ciclo interno, fíjense bien. Tenemos que analizar el ciclo externo también. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces fíjense bien. Vamos a decir, o sea, esta es, vamos a decir, la primera vez el ciclo externo. Vamos a decir, vamos a ponerle aquí, no sé, iteración, vamos a ponerle. ¿Sí? Entonces, iteración 1. O sea, si convertimos esto a valores numéricos, ¿verdad? Entonces va a ser count L menos 1. ¿Sí? O sea, 249 por 3 más 2. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. Como hizo skip next acá, pasa esta instrucción. ¿Sí? Decrementa count H. Recuerden, count H, voy a poner por acá, comienza en 13. ¿Sí? Entonces, decremento. ¿Qué valor pasa? ¿Sí? A 12. Ahora, ¿cuántos, o sea, a la iteración 1, cuántos ciclos? ¿Sí? Voy a poner en otro color. ¿Cuántos ciclos le suma esto? ¿Sí? O sea, al ejecutar esta instrucción de decremento, ¿cuántos ciclos estoy sumando? 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Más, recuerden que como no es 0, ¿sí? Entonces no hace skip next. ¿Sí? O sea, este suma 1, ¿sí? Y este suma 2. ¿Sí? Más 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos ahora? Reinicia todo. Vuelve, ¿sí? Acá. ¿Sí? Ahora, el punto es, fíjense bien, vamos a decir, esta es, o sea, la iteración 2 del ciclo externo. Ahora, count L, ¿cuánto vale? 250. No, ¿en qué quedó? En 0. ¿Sí? Ah, que sí, sí. ¿Sí? Entonces fíjense bien aquí el truco, vamos a decir, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, en esta iteración yo debo sumar, o sea, count L menos 1. Si hago 0 menos 1, ¿qué valor me va a quedar? 255. O sea, 255, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, por 3 más 2. ¿Sí? Más, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? ¿Sí? No sería 254, ¿no? ¿Por qué? Porque es count L menos 1. Sí, ¿y cuánto quedó count L? 0. 0. ¿Sí? O sea, es como decir count L está en 256. Sería la otra parte de ver. ¿Sí? Pero igual es en 0 menos 1. ¿Sí? Eso me da 255. Ok, siempre, ¿verdad? Más 1, más 2. ¿Sí? Más 1 porque decrementé, ¿verdad? Y ahora queda en 11. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, este patrón se va a seguir repitiendo. ¿Sí? Hasta que lleguemos ¿sí? O sea, en la iteración 2, ¿sí? Vamos a decir, esto va a pasar, vamos a decir la 1, 2, la 3, después va a ser esto de 10, y así sucesivamente, hasta que llegue, ¿sí? Vamos a poner 1 en el sol. ¿Qué iteración va a ser esta? O sea, recuerden, vamos contando. La iteración 1 es cuando valía K1 H valía 13. La 2 es cuando valía 12, ¿verdad? ¿Sí? Se la treceava. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en la iteración 13? Lo mismo. ¿Sí? 255. Ok, sumamos. 3 más 2 más 2. O sea, count L es igual a 0, así que sumamos el ciclo interno, ¿verdad? O sea, 255 por 3 más 2 más 2 más, ¿sí? ¿Cuánto suma la parte externa ahora? 2. Solo 2 ciclos, ¿verdad? Porque al decrementar, ¿sí? Esto va a llegar a 0, hace un ciclo. Y va a ser el skip next, 2 ciclos, es decir, ya no hace el jump, ¿sí? ¿Sí? Esto suma 2. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿cuántas veces, ¿sí?, se repitió este patrón? Vamos a decir. Bueno, ¿cuántas veces se repitió este? Fíjense bien, este se repitió solo la primera vez, en la primera iteración. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas iteraciones quedaron en medio? Son 3 en total. ¿Sí? Entonces, ajá. ¿Quedaron 11? Quedaron 11, ¿sí? O sea, 11 de ellas. Acá. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, las 11 iteraciones internas, hay 11 iteraciones internas multiplicadas por, ¿sí?, por esto, ¿verdad? Que es 255 por 3 más 2, ¿sí? Más, ¿verdad? Más 3, ¿sí? O sea, 2 más 1 aquí, ¿sí? Ahora, a esto le voy a sumar, ¿sí?, después más la primera iteración, ¿verdad? Que fue el 249, ¿sí?, por 3 más 5 más 2, bueno, vamos a sumarle todo, ¿verdad? 3 más 2 más 3, ¿verdad? Más 5, más la última iteración, y la última iteración fue 255, ¿sí?, por 3 más 2, ¿sí?, más 2, más, ¿cuántos ciclos habían afuera? Fuera del ciclo, o sea, fuera del loop. 5, ¿verdad? ¿Sí? Si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? Alguien ahí con su Texas. Ya no hay otro.
haciendo por partes aquí, ¿verdad? $752, la primera operación. Si me equivoco en algo, ahí me corrijo. En 1996, ¿no se le dio? Pregunta. ¿Eso corresponde a 10 milisegundos? No. ¿Qué nos hace falta sumar ahí? Vamos a ver. El return, el call. ¿Sí? O sea, nos faltó, en primer lugar, o sea, el return consume también tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos consume el return? Son 2. Y llegamos a 9.998. ¿Cuáles son los otros 2 ciclos? ¿El call? Call. No, call. O sea, en algún punto, ¿sí? O sea, la situación es la siguiente. Yo tengo que ejecutar esta instrucción. El call, ¿sí? TNMS. ¿Sí? Entonces, para empezar, aquí consumo 2 ciclos. Es decir, cuando vengo aquí ya he consumido 2 ciclos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces 2 de acá más 2 de acá. ¿Sí? Entonces tengo que sumar a esta fórmula. ¿Sí? 4 ciclos más. Entonces nos da 10.000 ciclos. Recuerde, ya dijimos, cada ciclo de instrucción tarda 1 microsegundo, así que esto es 10.000 microsegundos. ¿Sí? Cabe destacar, ahora, si yo cambio el oscilador, o sea, y ejecuto esa rutina, o sea, ¿cuánto se va a tardar? Tenemos, si le pongo uno de 8 MHz, 5 milisegundos. ¿Sí? Entonces ahí les va a quedar a ustedes de tarea, o sea, ver cómo lo ajusto ahora para que funcione con un, ¿sí? Con un cristal de 8 MHz. Y que sea siempre 10 milisegundos. 10 milisegundos, o sea, que el delay sea siempre 10 milisegundos. El doble de lo que está arriba. Bueno, hay que probar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a guardar esto de una vez. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es una de las cosas, ¿verdad?, que les mencionaba al principio. O sea, este tipo de aplicaciones, ¿sí?, vamos a decir, sensitivas a tiempo, solo las puedo hacer en ensamblador. ¿Sí? O sea, no puedo hacer, vamos a decir, directamente en C, ¿verdad?, a menos que utilice, ¿cómo se llama?, ensamblador. ¿Sí? Pero solo aquí, o sea, yo sé cuánto tarda cada instrucción. ¿Sí? O sea, tengo vamos a decir, el timing exacto de cada instrucción. ¿Sí? Dígame. ¿Puede primero programar algo en C, después ir al lenguaje en ensamblador y agregarle algo más? No, o sea, un programa, fíjense bien, si yo hago un programa en C, ¿sí?, y la idea, como dice Gustavo, es que agarre yo el ensamblador y luego lo modifique, ¿sí? O sea, eso no es posible. ¿Sí? Lo que sí sería posible, vamos a decir, es lo siguiente: agarrar el código ensamblador, ¿sí?, sacarlo de ahí, ¿sí?, pero quedarme con el ensamblador, porque si no, cada vez que recompile el programa se me va a sobreescribir ¿sí? De hecho, típicamente nosotros no vemos el ensamblador, ¿cómo se llama?, generado. ¿Sí? A menos que yo le coloque una opción ahí al compilador para decirle, ok, muéstrame el ensamblador.
Lo otro que sí puedo hacer es, digamos, hacer algo en ensamblador, o sea, un programa en ensamblador, otra pieza, otro pedazo en C, y desde C, vamos a decir, invocar algo en ensamblador. ¿Sí? Pero ya requiere, de alguna manera, conocer los detalles internos o sea, un poco de los detalles internos del compilador, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, es posible desde C, vamos a decir, llamar cuestiones en ensamblador. O, por ejemplo, insertar instrucciones en ensamblador en ¿sí? Un código en C. ¿Sí? O sea, insertar un bloque de ensamblador. A eso es lo que me refería yo. O sea, meterle algo aparte. O sea. Ok, eso sí. O sea, yo pongo, qué sé yo, comienzo una función en C y le digo, ok, de aquí en adelante esto es ensamblador, y ahí puedo meter instrucciones en ensamblador. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, puedo combinar, vamos a decir. Lo único, o sea, el único problema de eso, fíjense bien, es que el código, vamos a decir, se vuelve menos portable. ¿Sí? De una manera. Porque si ya después quiero pasar, qué sé yo, pienso en una arquitectura de 16 bits, donde el ensamblador es diferente. ¿Sí? Entonces ya tendría que cambiar esa rutina de alguna manera. ¿Sí? Pero sí, eso es posible, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Vamos a avanzar al siguiente, ¿sí? Al siguiente ejemplo. Es bien simple. ¿Sí? Asumiendo que tenemos 3 LEDs. ¿Sí? O sea, un verde, amarillo, un rojo, conectados al puerto D. ¿Sí? O sea, los bits 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces la idea, fíjense bien, es escribir un programa que tenemos ahí para el PIC16F887, ¿sí? Que va a decir, vaya cambiándolo, ¿sí? El estatus de los LED, ¿sí? Cada medio segundo en secuencia. ¿Sí? Primero el verde, ¿sí? El rojo, perdón, el verde, el amarillo, luego el rojo, ¿sí? Luego el verde, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que van a estar, ¿sí? Como ciclando. ¿Sí? O sea, se enciende el verde, se mantiene encendido por medio segundo, se apaga, luego se enciende el amarillo. ¿Sí? 500 milisegundos. Se apaga, luego se enciende el rojo. ¿Sí? 500 milisegundos, se apaga y comienza el verde. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? Entonces, asumir, ¿verdad? Un reloj del sistema de 4 MHz. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. ¿Sí? El diagrama de flujo es bien sencillo, ¿verdad? ¿Sí? El primero es inicialización. ¿Sí? Todo lo que haya que inicializar. ¿Qué incluiríamos? Vamos a ver en este bloque de inicialización. ¿Qué es lo primero que tendríamos que inicializar? ¿Qué puerto vamos a utilizar? El puerto D. ¿Sí? Entonces, inicializar el puerto D, ¿qué significa en este caso? Sí, es igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer por D igual a 0. ¿Sí? Y luego estamos grabando. Ok. Entonces, ¿qué valor le vamos a asignar a 3D? 0. Bueno, ¿qué bits necesitamos de? ¿Sí? para no Pero complicarse podría poner 0 ya. Para no complicarse podría poner 0. Okay. Entonces, para no complicarse sí podría poner igual a 0. ¿Sí? Y así pues todos los bits son de salida. ¿Sí? Si no, entonces tendría que, o sea, poner solo los 3 bits, el 0, 1 y 2 como salida, y el resto dejarlo. ¿Sí? O sea, ¿cómo están? ¿Cómo haría eso? O sea, fíjense bien, la idea es no modificar, vamos a decir, los bits del 3 al 7. ¿Bits stream? Ok, podría ser. Una forma de hacer esto, ¿sí? Vamos a decir es hacer set
¿sí? Set bits 0, 1 y 2. ¿Sí? Y lo otro podría ser con una máscara, ¿verdad? Y hacer un AND. ¿Sí? Pero vamos a seguir este esquema por ahora, ¿verdad? ¿Sí? La máscara no se aplica a este. Sí. O sea, no. Set bits 0, 1 y 2. Es bit, o sea, la idea es usar bit set. Sí, es una forma de hacerlo. Es una forma de hacerlo, sí. Es una forma de hacerlo. Ok, entonces fíjense bien. Luego dice, ¿verdad? Blink the LED, que básicamente es enciendo primero el verde, ¿sí? Hago una pausa, luego lo apago, ¿sí? Apago el verde y enciendo el amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Eso se refiere a blink the LED. El delay, ¿verdad? De 500 milisegundos y se repite. Y eso es un ciclo infinito. ¿Sí? Entonces, básicamente van a ser tres, como quien dice, tres estados, ¿verdad? ¿Sí? O sea, verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Aquí, en el primero, ¿verdad? Se enciende el verde y se apaga el resto, ojo, ¿verdad? El resto tiene que estar apagado. Pero en el siguiente, se enciende el amarillo. ¿Sí? Como sabemos, ¿verdad? Que el verde estaba encendido, apago el verde. ¿Sí? Y en el estado R, vamos a decir, desapago el amarillo y enciendo el rojo. Y en cada transición tengo que hacer un delay, ¿verdad? 500 milisegundos. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, con el diagrama de flujo en primer lugar. ¿Sí? Sí, bueno, aquí está, ¿cómo se llama? La estrategia de Blink. ¿Sí? O sea, básicamente dice, ¿sí? Los LED se van a encender en secuencia, ya lo dijimos, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, lo que hacemos es revisamos los últimos 3 bits del puerto D. ¿Sí? Si es 001, es el verde. Si es 010, amarillo. Y si es 100, sería rojo. ¿Sí? Entonces, el siguiente, vamos a decir, el siguiente LED que se va a encender, pues es determinado por el valor actual. Es decir, si el valor actual es 001, ¿cuál va a ser el siguiente valor? 010. 010. Y si es 010, el siguiente va a ser 100, ¿verdad? ¿Sí? Y si es 100, el siguiente va a ser 001. Es decir, ahí es donde comienza a ciclarse. ¿Sí? Tiene que seguir esa secuencia, no puede ser en vez de después de 1, 0, después de 011. No, porque entonces estaría encendiendo dos. Ok, entonces va a interpretar un LED, sí. El bit 0 es el verde, en el bit 1 ¿sí? El amarillo y en el 2 es el rojo. Si hay 2 bits encendidos, entonces van a haber 2 LED encendidos. Y no es eso lo que queremos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ustedes observen el estatus, ¿verdad? El diagrama de flujo. ¿Sí? Lo primero que hace, ¿verdad? Leer el puerto D. ¿Sí? Entonces dice, si es 001, es verde. ¿Sí? Entonces, si es sí, o sea, esto es un if, ¿verdad? El diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Ustedes vieron diagramas de flujo? ¿No? Ok, esto es un if, ¿verdad? Un diagrama de flujo. ¿Sí? Que tiene dos posibles, ¿verdad? O sea, ¿se cumple o no se cumple? ¿Sí? Si se cumple, dice, ¿sí? Entonces, encendemos el amarillo. Y eso es, ¿sí? Como quien dice, setear este valor en el puerto D. ¿Sí? O sea, poner el puerto D, ¿sí? ¿Cómo se llama? En amarillo. ¿Sí? Y de ahí se va el return. Vean esto como una función, o sea, la función regresa. ¿Sí? Ahora, si no es verde, entonces verifica si es amarillo. ¿Sí? Entonces, si es amarillo, enciende el rojo. Es decir, pasa de 010 a 100. Entonces, si no es amarillo, ¿qué va a hacer entonces? Verde.
sea, significa que va a regresar, o sea, que era rojo, entonces tiene que regresar al verde. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica del diagrama de flujo? Entonces tengan en cuenta, ¿verdad?, que 001 representa verde, 010 representa amarillo y 100 representa rojo. ¿Sí? Ok. Entonces ahí está la rutina. ¿Sí? Solo es la rutina de Blink. ¿Sí? O sea, no hay un programa aquí, ¿verdad?, que llame a Blink. ¿Sí? Entonces lo primero dice, ¿sí?, la primera instrucción, o sea, ¿qué es lo que hace? Dice bit test file skip if clear. O sea, el bit 0 está en 0. ¿Sí? Se salta la siguiente instrucción. ¿Sí? Si está en 0. Si no está en 0, ¿sí?, va a ser un go to. O sea, si no está en 0, obviamente está en 1. Recuerden, solo hay dos estados. ¿Sí? Entonces se va a ir. ¿Sí? Fíjense bien. Va a venir desde acá. Entonces, ¿qué transición va a hacer? O sea, si toma ese go to que está ahí, que dice toggle one, ¿sí?, o sea, ¿qué transición está haciendo ahí? Sí, por eso, pero en términos de los colores de los LED, ¿de qué color a qué color está pasando? ¿De dónde? Uno pasa de verde a amarillo. A amarillo, ¿sí? Si leen aquí dice, ¿verdad? ¿Sí? Pero el punto es que entiendan, ¿sí?, que si el bit 0 está en 1, eso significa el LED verde está encendido. Entonces la transición es, ¿sí?, hacia el amarillo. Entonces fíjense bien cómo hago la transición hacia el amarillo. Lo primero que hago es SF, Bit Clear Fire. ¿Sí? O sea, pongo en 0, es decir, apago el verde. ¿Sí? Y luego BSF, Bit Set Fire 1. ¿Sí? Se enciende el bit, ¿cómo se llama? 1. Y aquí está, ¿verdad?, la transición. O sea, apagué este, que es el último, y encendí este. Ahí tiene return de función, pero eso significa que el go to lo toma como un call. No. Quitamos ojo. Por eso fíjense bien, ¿sí?, lo que dice aquí al inicio. Blink subroutine. O sea, en algún punto, y de hecho lo vamos a probar, yo no creo que nos quede tiempo hoy, ¿verdad?, a probar mañana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en algún punto, ¿verdad?, del programa debe haber un call Blink. ¿Sí? Por eso, al punto, ¿sí?, donde haya, ¿cómo se llama?, donde se haya llamado a esta función. O sea, obviamente voy a tener, qué sé yo, un programa principal, o sea, un main por acá, call Blink, y qué sé yo, que haga call delay, por ejemplo, ¿sí?, que dice delay 500 milisegundos, ¿sí?, y que haga un go to main. Entonces este sería el programa principal, ¿sí? Entonces va a regresar a dónde, el programa principal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, este no es el programa, esta es una subrutina. Dígame. Fuera de este tema, cuando usted hace un decrementar y pasa de 0 a 255, en el status, ¿qué pin, qué bit indica ese cambio? Si es un decrement, ese sería el bit de carry, que en ese caso se llama borrow.
Borrow, así, borrow. Sí, borrow, que es tomar prestado. Solo que el borrow tiene lógica invertida, ¿sí? O sea, un 0 significa que hubo préstamo, ¿sí? Y un 1 que no hubo préstamo, en el caso de una resta. O sea, es invertido con respecto a la suma, ¿verdad? Porque en una suma, si hay overflow, ese bit va a estar en 1, ¿sí? Y si no hay overflow, va a estar en 0. Eso se llama lógica invertida, ¿verdad? Ok. Entonces, sigamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si el bit está en 0, se salta esta instrucción. Entonces, ¿qué hace la siguiente? Entonces, se salta el go to toggle 1. O sea, ¿qué está verificando ahí básicamente? Si está encendido el amarillo, ¿sí? O sea, si el bit 1, fíjense bien, del puerto está en 1, por eso dice, ¿verdad? Skip if clear. ¿Sí? Si no está en 0, entonces hace un go to, ¿sí? A sacar acá, ¿sí? Es toggle to. Entonces, ¿qué transición es ahí? Si está amarillo, ¿paso a qué? A rojo, ¿verdad? Aquí está la transición, ¿verdad? ¿Sí? De amarillo a rojo. ¿Sí? Entonces el último caso, vamos a decir, si este, ¿sí?, estuviera en 0, se salta esta instrucción, ¿sí?, y hace el toggle 0, ¿sí?, que ese es, asume que está en rojo, así que la transición es regresar a verde. ¿Sí? ¿Qué sucede si todo está apagado? Si todo está apagado, Asumiría el toggle 0, que está en rojo, y inmediatamente lo prendería. ese sería como el default. Comenzaría en verde, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque comenzaríamos en verde, luego amarillo, rojo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces el default está elegido de acuerdo, ¿sí?, de acuerdo a la secuencia que esperábamos. Recuerden que era, ¿sí?, decíamos verde, ¿sí?, luego amarillo, y rojo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con ese? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En el maining, cuando sale call me, llamaría toda esa subrutina. Sí, recuerden que el call lo que hace básicamente es un salto, ¿verdad? Sí, se salta. Entonces no es que lo llama, sino que pasa, como quien dice, go to también. Exactamente. Podría decir más o menos así. Es un go to. Recuerden que la única diferencia es que el call recuerda el punto a donde hay que regresar. Después de haber saltado. Después de haber saltado. Que sería con delay. Exactamente, tendría que regresar ahí. Regresaría Sí. con delay. Nosotros tenemos que ¿cómo se dice?, declarar el blink, la subrutina de blink antes de hacer el main, o después, se puede hacer siempre. Se puede hacer después, no hay ningún problema. Pero se puede hacer de las dos maneras. Sí, de las dos maneras. De las dos maneras. Ok, bueno, otro aspecto solo recordando, ¿verdad? Sí, o sea, con el call, o sea, aquí estamos diciendo, ¿verdad?, que el call es como un go to, ¿sí?, pero, ¿sí?, teniendo en cuenta que el call recuerda a dónde hay que regresar, el punto de retorno. Y para eso se utiliza la pila, ¿verdad? ¿Sí? Claro, el return lo que hace es ir a la pila, tomar el valor que está ahí, ¿sí?, y regresar a ese punto. ¿Sí? O colocar ese valor en el program counter, vamos a decir. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Creo que tenemos una segunda versión de este. ¿Sí? Pero fíjense bien, esa segunda versión del blink, vamos a decir, esta es otra forma de hacerlo, ¿sí?, usa algo que se llaman tablets. Eso es un término, ¿sí? Que en este proceso, ¿sí?, lo ven por ahí en el código, utiliza el registro, ¿sí?, PCL, ¿sí?
O sea, aquí modificamos el ¿cómo se llama? El PCL. Entonces fíjense bien, esta es nuestra subrutina de Blink, se llama Blink Table. En el programa principal, vamos a decir, lo llamaríamos de esta manera, ¿sí? O sea, call Blink Table, ¿sí? Y haríamos un XOR, ¿sí? Del working register, ¿sí? Con el port D, ¿sí? O sea, en este caso, fíjense bien, la idea es que la función Blink Table me devuelva a decir un patrón de bits en el working register, en el acumulador, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿sí? Primero, muevo el puerto, o sea, el valor de port D al working register, ¿sí? Luego le aplico, ¿sí? Una máscara, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de aplicarle esa máscara? ¿Qué es lo que está haciendo? De hecho, ya dice. Le hace el AND y lo compara para... O sea, le hace un AND. Fíjense, lo que está haciendo es, imagínense ustedes que si el puerto D tuviera que si 1, 0, 1, 1, 0, tengo 2. ¿Sí? O sea, esto es por D. Igual a esto. Entonces la pregunta es, ¿qué bits me interesan en este ejemplo de código? Los últimos 3. Los últimos 3 si contamos de derecha a izquierda, ¿sí? 0, 1 y 2. Todos estos no me interesan, ¿sí? Y por cuestiones de lo que voy a hacer a continuación, tengo que eliminarlo, porque voy a usar esto como un índice, ¿sí? Entonces fíjense, lo primero que hago es agarro una máscara 0, 0, 1, 1 y hago un AND a nivel de bits, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a resultar acá? Todo esto se va a caer en 0, ¿sí? Y esto va a ser 0, 1, 0. La pregunta es, esto es en base 2, en decimal, ¿qué valor es eso? 2. ¿Sí? Entonces, el otro posible valor es este, en base 2, que va a ser 1. ¿Sí? Y el otro, 1, 0, 0, ¿sí? En base 2, y eso es 4. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Voy a tener 1, 2, 4. Cuando esté en 1, ¿sí? O sea, cuando el puerto de esté en 1, ¿qué LED va a estar encendido? ¿Sí? Verde. Verde. ¿Sí? Cuando sea 2, y este, rojo. Ok, entonces fíjense bien, ¿sí? Si está encendido, vamos a decir, si el puerto D es 1, está en verde, la transición es, o sea, ¿cuál debo encender? ¿A dónde? ¿Sí? El amarillo, ¿verdad? O sea, de verde paso a amarillo, de amarillo paso a rojo. Es decir, cuando sea 1, el nuevo valor de puerto D va a ser 2, y cuando sea 2, el nuevo valor va a ser, ¿sí? Va a ser 4. Entonces, fíjense bien, ¿sí? Una vez que, ¿sí? O sea, que tengo, ¿sí? Este valor, va a ser 1, 2, 4, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Añade el program counter. Le estoy sumando, fíjense bien, al program counter el valor de El color al que debe cambiar. el valor, ¿sí? Entonces imagínense, o sea, pongamos un ejemplo. Imagínense que esté en verde, o sea, puerto D es 1, ¿sí? Entonces, si le sumo al program counter 1,
¿qué línea de código se va a ejecutar? Vamos a ver. Green to yellow. Sería esta, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que estoy modificando manualmente el program counter. ¿Sí? El procesador por default le suma 1. O sea, si yo no modificara el program counter, la siguiente instrucción a ejecutarse sería esta, ¿verdad? ¿Sí? Es el más 1. Pero encima de eso yo le estoy sumando otro 1. ¿Sí? Entonces eso provoca que se ejecute ¿sí? Esa línea. ¿Qué hace la instrucción read LW? No, ¿qué hace read LW? ¿Se acuerdan? Resta literal. No. Return. Hace return. ¿Sí? Pero ¿sí? Copia el valor de esta literal y estoy mandando de parámetro en el acumulador. ¿Sí? O sea, hace exactamente lo mismo que el return, más ¿sí? Copiar ese valor en el acumulador. Entonces cuando se compare con el LAN van a quedar esos dos entendidos y vas a ver que ok, fíjense bien. Si venimos de acá abajo, del call, ¿sí? Pasamos acá, luego el return regresa acá. ¿Sí? Very well. ¿Sí? ¿Ves qué va a pasar aquí? Recuerden, estamos asumiendo que era verde, es decir, era esto, verde. ¿Sí? ¿Y el working register qué valor tiene? Claro, denme los últimos 3 bits, de acuerdo a eso. 011. Hagan un XOR de esto. 010. ¿Sí? Como son iguales, 0. ¿Diferentes? Iguales, 0. ¿Sí? Paso amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Hagan la prueba. ¿Sí? ¿Sí? 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, 2. ¿Sí? Ya sabemos lo que hace esto. Él le suma 2 al program count. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor me va a retornar? ¿Sí? ¿Qué valor me va a retornar? F. ¿Sí? O sea, recuerden que siempre el microcontrolador le suma 1 al program count, ¿sí? Más los 2 que yo le sume, entonces se ejecuta esta instrucción. ¿Sí? Entonces, ahora el valor es 1, 1, 0. ¿Sí? Recuerden que está amarillo, entonces este va a caer en 1, 0, 0. Entonces, ¿qué valor es este? ¿Sí? Rojo. Y si hacemos la llamada con rojo, ¿sí? Va a ser más 4, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí, ¿cómo hace para regresar a Blink Table? Con call. Recuerden que Blink Table es una función. Sí, pero después de hacer el XOR, no tendría que estar call después de hacer el XOR. Bueno, Que es un loop. en realidad tendría que estar en un loop, ¿verdad? O sea, hacer main y aquí, qué sé yo, go to main. Ignorando el delay, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Para que eso se esté repitiendo, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente eso está omitido de ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que se va a ejecutar. ¿Sí? Esta. ¿Sí? Entonces, si es rojo, y voy a poner acá, voy a mover arriba, rojo es 1, 0, 0, es rojo. ¿Sí? Y lo que retorna es 1, 0, 1, ¿verdad? Al hacer el XOR, este se cancela, queda 1.
¿Sí? Vas a ver. ¿Sí? Si la función, vamos a decir, o sea, si el puerto D tuviera valores no deseados, fíjense bien que los únicos valores, vamos a decir, de la tabla, los únicos valores aceptados son 1, 2 y 4. ¿Sí? Pero igual, ¿verdad? Podemos tener 0, 1, 2, o sea, 3, 4, ¿sí? Como son 3 bits, ¿verdad? 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, estos son como en, no sé, en diseño lógico, ¿verdad? Entonces decían, don't care. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense bien, si por alguna razón llegáramos a este punto, o sea, la tabla tiene que estar llena. Eso sí, ¿verdad? Entonces lo único que hace es, ¿sí?, ir al default, vamos a decir, ¿sí?, verde. ¿Sí? Entonces el único detalle ahí es como estamos haciendo la tabla en base a 3 bits, ¿sí?, entonces podemos tener 8 posibles valores. Entonces la tabla debe estar llena, ¿verdad? Y debe haber, vamos a decir, para cada índice de la tabla un valor asignado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Más adelante vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Cuando hablemos de, ¿cómo se llama? De los displays de 7 segmentos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esos displays son básicamente un arreglo de LEDs, ¿verdad? ¿Sí? Que típicamente se utilizan para representar dígitos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces van a ver que en esa situación las tablas son muy útiles, ¿sí? Bastante útiles, ¿verdad? ¿Sí? Ok, estamos claros hasta ahí. Entonces, mañana, ¿verdad? Lo que vamos a hacer a primera hora es, vamos a probar estos dos, ¿sí? O sea, estos dos ejemplos en el simulador y vamos a ver, ¿sí? Es un ejemplo más, como les digo, con display de 7 segmentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos quedamos ahí entonces y continuamos mañana.